¿Alguna vez te has preguntado de dónde sale esa expresión que decía tu abuelo y que nunca llegaste a entender del todo? Frases que escuchabas una y otra vez en boca de tus padres, de los vecinos del barrio, de aquella profesora de primaria. Expresiones que sonaban extrañas, divertidas, a veces sin ningún sentido aparente, pero que todo el mundo usaba como si fueran lo más natural del mundo. Hoy vas a descubrir el origen de 10 expresiones españolas que ya casi nadie utiliza, pero que tienen historias fascinantes detrás. Aquí te explicaremos de dónde vienen, qué significaban realmente y por qué dejaron de usarse. Quédate hasta el final porque hay una que seguro te va a hacer sonreír con nostalgia. A la vejez, viruelas. Esta expresión era la forma más irónica de comentar cuando alguien mayor hacía algo impropio de su edad. Cuando tu tío de 60 años anunciaba que se iba a casar por tercera vez, alguien soltaba con una sonrisa: a la vejez, viruelas. Cuando el abuelo compraba un coche deportivo o se apuntaba a clases de guitarra, la familia suspiraba: a la vejez, viruelas. La frase hace referencia a las viruelas, esa enfermedad terrible que asolaba Europa y que normalmente atacaba a los niños. Contraer viruelas en la infancia era común, pero si te daba de viejo era extraño, peligroso y a menudo mortal. Por eso la expresión compara hacer algo inusual en la vejez con contraer una enfermedad infantil fuera de tiempo. En los años 50 y 60 del siglo XX, esta frase era moneda corriente en las conversaciones familiares, en las tertulias de los domingos, en las charlas de café y en las comedias de la radio. Era la forma educada de burlarse sin ofender, de señalar lo inoportuno con humor y cariño. Hoy la expresión ha desaparecido casi por completo. Las nuevas generaciones ni siquiera saben qué eran las viruelas, esa enfermedad erradicada por las vacunas. Se dice nunca es tarde, o cada uno hace lo que quiere, pero ninguna tiene ese toque de ironía afectuosa que tenía a la vejez. Viruelas, estar como unas castañuelas. Decir que alguien estaba como unas castañuelas era la forma más alegre de describir la felicidad. No era simplemente estar contento, era estar radiante, eufórico, rebosante de alegría. Mira a tu prima, está como unas castañuelas desde que aprobó las oposiciones. El niño está como unas castañuelas con su bicicleta nueva. El origen de esta expresión está en la música. Las castañuelas son ese instrumento de percusión tan español que suena alegre, festivo, lleno de vida. Cuando repiquetean en un tablao flamenco o en una verbena popular, transmiten pura energía positiva. Por eso, estar como unas castañuelas significaba tener esa misma vitalidad sonora y contagiosa. Durante los años 40, 50 y 60, la expresión era parte del vocabulario cotidiano en toda España. Aparecía en las conversaciones de las plazas, en las tertulias familiares después de la merienda, en las películas del cine español de la época. Los maestros la usaban para describir a los niños en los días de excursión, las madres para hablar de sus hijas el día de la boda. Hoy casi nadie la utiliza. Se dice estar contentísimo, estar súper feliz o simplemente estar genial. Pero ninguna de estas expresiones tiene la musicalidad y el color de estar como unas castañuelas, esa forma tan nuestra de convertir la alegría en sonido. Irse de picos pardos. Esta expresión era la forma discreta de decir que alguien se iba de juerga, especialmente a sitios de dudosa reputación. Cuando tu padre salía con sus amigos y tardaba en volver, tu madre decía con los brazos en jarras: seguro que se ha ido de picos pardos. Cuando el vecino aparecía el domingo por la mañana con mala cara, los del barrio comentaban: ayer se fue de picos pardos. El origen de la frase es fascinante y tiene varias teorías. La más aceptada viene del siglo XIX, cuando las mujeres que trabajaban en burdeles y tabernas llevaban pañuelos o mantones con picos de color pardo, marrón oscuro, para distinguirse de las mujeres respetables que usaban colores más vivos. Ir de picos pardos significaba literalmente ir donde estaban esas mujeres. En los años 30, 40 y 50 del siglo XX, la expresión era de uso común entre los hombres. Se decía con complicidad, con ese tono de secreto compartido entre amigos. En las películas españolas de la época aparecía constantemente, siempre con ese aire pícaro que caracterizaba las comedias de entonces. Hoy la frase ha caído en desuso casi total. Los jóvenes dicen irse de fiesta, salir de marcha o simplemente salir. Pero irse de picos pardos tenía ese matiz de transgresión elegante, de escapada prohibida que las expresiones modernas no logran capturar. Estar a la cuarta pregunta.
Esta expresión significaba estar sin un duro, sin dinero, en la más absoluta pobreza. Cuando llegaba fin de mes y la cartera estaba vacía, se decía: «Estoy a la cuarta pregunta». Cuando el comerciante no podía pagar a sus proveedores, suspiraba: «Ando a la cuarta pregunta». El origen de esta frase viene de un viejo catecismo religioso que se enseñaba a los niños en las escuelas. La cuarta pregunta de ese catecismo era: ¿qué cosa es el hombre? Y la respuesta era: el hombre es una criatura compuesta de cuerpo mortal y alma inmortal. Es decir, lo único que le queda al hombre cuando no tiene nada material es su alma. Estar a la cuarta pregunta era haber perdido todo lo material y quedarte solo con lo espiritual. En los años 20, 30 y 40, especialmente durante la posguerra española, esta expresión era tristemente común. La gente la usaba con resignación, con ese humor negro que ayuda a sobrellevar las penurias. Aparecía en las conversaciones de las colas del racionamiento, en las charlas de las vecinas que compartían lo poco que tenían. Hoy nadie conoce esta expresión. Se dice estar sin blanca, estar pelado, o no tener ni un euro. Pero estar a la cuarta pregunta tenía una profundidad filosófica que recordaba que la pobreza material no era la peor de las pobrezas. Armarse la marimorena. Cuando se armaba la marimorena, significaba que se había montado un escándalo tremendo, una bronca descomunal, un follón de proporciones épicas. En la boda se armó la marimorena cuando apareció la ex del novio. En el bar se armó la marimorena por culpa de un partido de fútbol. El origen de esta expresión tiene varias versiones, pero la más popular y documentada se remonta al Madrid del siglo XVI. Existía una tabernera llamada María, apodada la Marimorena, que tenía una tasca donde vendía vino. Un día hubo una disputa sobre la medida del vino que servía, si era justa o no, y se montó una pelea monumental entre los clientes. El alboroto fue tan grande que quedó para la historia con su nombre. Durante los años 40, 50 y 60, armarse la marimorena era parte del habla popular en toda España. Se usaba para describir desde peleas familiares hasta altercados callejeros. Los periódicos la empleaban en sus crónicas de sucesos. Los abuelos la mencionaban al contar anécdotas del pueblo. Hoy la expresión se escucha cada vez menos. Los jóvenes dicen: se montó un pollo, se lió parda o hubo follón. Pero armarse la marimorena tenía ese sabor histórico, ese peso de los siglos que convertía cualquier pelea en algo digno de recordar. Tener más moral que el alcoyano. Esta expresión se usaba para describir a alguien con un ánimo inquebrantable, con una capacidad increíble para mantenerse optimista ante la adversidad. Ese chico tiene más moral que el alcoyano, nunca se rinde. Después de perder el trabajo, sigue con más moral que el alcoyano. El origen de esta frase está en el fútbol español. El Club Deportivo Alcoyano es un equipo modesto de Alcoy, Alicante, que históricamente ha jugado en categorías inferiores. A pesar de no tener los recursos de los grandes clubes, el alcoyano siempre se ha caracterizado por su espíritu de lucha, por salir al campo con toda la ilusión del mundo, aunque jugara contra rivales superiores. Esa actitud les valió el reconocimiento popular. En los años 50, 60 y 70, la expresión era común en todo el territorio español, no solo entre aficionados al fútbol. Se usaba en las fábricas para animar a los compañeros, en las casas para elogiar a quien no se dejaba vencer por las circunstancias, en las escuelas para alabar la perseverancia de los estudiantes. Hoy la expresión ha perdido fuerza, aunque curiosamente el alcoyano la revivió en el año 2021 cuando eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey, demostrando una vez más que la moral de este equipo es legendaria. Aún así, los jóvenes ya no la conocen. Dicen tener actitud positiva o ser un luchador, pero ninguna tiene el encanto futbolero de tener más moral que el alcoyano. Hacer de tripas corazón. Esta expresión significaba armarse de valor para hacer algo que te daba miedo o que te resultaba muy difícil. Cuando tenías que dar una mala noticia, hacer de tripas corazón y contarla. Cuando debías enfrentarte a una situación complicada, hacías de tripas corazón y seguías adelante. El origen de la frase es puramente anatómico y metafórico. Las tripas, las vísceras, representan lo más interno, lo más vulnerable del ser humano. El corazón simboliza el valor, la fuerza, el coraje. Hacer de tripas corazón era convertir esa parte débil y asustada de ti en algo fuerte y valiente. Era transformar el miedo en determinación. Durante los años 40, 50 y 60,
Esta expresión era de uso constante. Los padres la decían cuando tenían que castigar a sus hijos aunque les doliera. Las madres la usaban cuando debían tomar decisiones difíciles para la familia. Los soldados la mencionaban antes de entrar en combate. Era la frase del sacrificio necesario, del deber que se cumple aunque cueste. Hoy todavía se escucha ocasionalmente, sobre todo entre personas mayores, pero va perdiendo terreno. Los jóvenes dicen aguantar el tipo, tragar saliva o simplemente tener valor. Pero hacer de tripas corazón tenía esa imagen visceral, ese peso físico que hacía sentir el esfuerzo en el propio cuerpo. Estar en la inopia. Decir que alguien estaba en la inopia significaba que andaba despistado, distraído, ajeno a lo que pasaba a su alrededor. Ese chico vive en la inopia, nunca se entera de nada. Estabas en la inopia cuando te llamé 3 veces y no me oíste. El origen de esta expresión es culto y viene del latín. Inopia significa carencia, falta, pobreza. En la antigua Roma se usaba para referirse a la escasez material, pero con el tiempo el español la adoptó con un sentido figurado. Estar en la inopia era carecer de atención, estar en un estado de ausencia mental, de pobreza de conciencia sobre el entorno. En los años 30, 40 y 50, estar en la inopia era una expresión común en las conversaciones cotidianas. Los maestros la usaban para regañar a los alumnos que miraban por la ventana en clase. Las madres la decían cuando los hijos no escuchaban las instrucciones. Los jefes la empleaban cuando algún empleado no prestaba atención en las reuniones. Hoy la expresión ha caído casi en el olvido. Los jóvenes dicen estar en las nubes, estar en babia o estar despistado. Pero estar en la inopia tenía ese toque culto, esa referencia latina que le daba un peso especial, como si la distracción fuera una forma refinada de ausencia. Quedarse compuesto y sin novia. Esta expresión describía la situación de quien había hecho todos los preparativos para algo y al final se quedaba sin nada. Te preparaste para el viaje, compraste maletas, reservaste hotel y se canceló todo. Te quedaste compuesto y sin novia. Estudiaste 3 meses para las oposiciones y las aplazaron, compuesto y sin novia. El origen de la frase viene de una costumbre antigua del cortejo. Cuando un joven pretendía casarse, se arreglaba con sus mejores galas, se componía, para ir a pedir la mano de la novia. Si la familia de ella rechazaba la petición, el muchacho volvía a casa vestido de gala pero sin novia. Todo el esfuerzo, toda la preparación, todo el gasto en ropa nueva había sido en vano. De ahí quedarse compuesto y sin novia. En los años 40, 50 y 60, esta expresión era muy popular. Se usaba en todo tipo de situaciones donde los planes se torcían en el último momento. Los comerciantes la decían cuando preparaban mercancía para un cliente que al final no compraba nada. Las familias la mencionaban cuando organizaban una fiesta que se suspendía. Hoy la expresión prácticamente ha desaparecido. Se dice quedarse con las ganas, que se fue todo al traste o simplemente no salió nada. Pero quedarse compuesto y sin novia tenía ese detalle narrativo, esa imagen del novio frustrado que hacía la frase memorable y tierna. ¿Recuerdas que te mencioné que una expresión te iba a hacer reír con nostalgia? Pues se trata de ser un cantamañanas. Llamar a alguien cantamañanas era decir que era un informal, un irresponsable, alguien que prometía mucho pero cumplía poco. Ese vecino es un cantamañanas. Siempre dice que te va a ayudar pero nunca aparece. No confíes en él, es un cantamañanas de los de antes. El origen de esta palabra es delicioso y tiene que ver con la pereza. Cantamañanas vendría de cantar las mañanas, es decir, de pasarse las mañanas cantando en lugar de trabajando. Era el vago que en vez de cumplir con sus obligaciones, se dedicaba a perder el tiempo, a cantar, a hacer el tonto. Con el tiempo, la palabra se fusionó en una sola, cantamañanas. Durante los años 50, 60 y 70, cantamañanas era un insulto suave muy usado. No era ofensivo como otras palabras, pero dejaba claro que la persona en cuestión no era de fiar. Los padres lo decían de los pretendientes de sus hijas que no tenían oficio conocido. Los jefes lo murmuraban de los empleados poco fiables. Las vecinas lo comentaban del señor que nunca pagaba sus deudas. Hoy la palabra ha desaparecido casi por completo del vocabulario juvenil. Se dice fantasma, cuentista o simplemente poco serio. Pero Cantamañanas tenía esa musicalidad, ese sonido gracioso que hacía que hasta el insulto sonara simpático, como una forma cariñosa de decir que alguien era un desastre. Las palabras son como las personas, nacen, crecen, viven su momento de gloria y un día se van sin despedirse.
Estas 10 expresiones fueron parte de una España que hablaba diferente, que se expresaba con creatividad y con alma. Y aunque ya casi no se escuchen, siguen vivas en quienes las recuerdan. ¿Cuál de estas expresiones usabas tú o escuchabas en tu casa? Si recuerdas alguna otra de aquella época, déjala en los comentarios. Y te invitamos a ver alguno de los vídeos que aparecen a continuación para que puedas seguir recordando aquellos tiempos. Dale me gusta y suscríbete para seguir viajando juntos por la memoria de nuestra lengua.